desarrollar un ejercicio del tema vía de dos materiales de la unidad 2. Este ejercicio particularmente es el primer ejercicio que ha sido lanzado como desafío a los alumnos a través de la tarea 11. Bien, este ejercicio consiste en el siguiente enunciado. Una viga rectangular cuyo momento de inercia es I está hecha de un material para el cual el módulo de elasticidad E sub T o módulo de Young a la tracción y E sub C, módulo de Young a la compresión, son conocidos. Se desea saber cuál es la curvatura de la viga. Esta es la viga cuando la misma es sometida a flexión pura a través de un momento flector como está indicado aquí. En primer lugar, vamos a suponer que nos encontramos con este problema y este problema de alguna manera está puesto en un trabajo práctico o en un examen, un parcial. Entonces nosotros en principio no nos vamos a dar cuenta con este enunciado, así como está, de qué tema o qué conceptos tenemos que estar utilizando para poder resolver el problema. Entonces, aquí la recomendación, como en todos los problemas, es atender muy bien el enunciado, leer muy bien el enunciado y tratar de visualizar qué es lo que pide el ejercicio y qué caminos tenemos para poder llegar a eso que pide el ejercicio. Empecemos por la información que da. Es una viga simplemente apoyada, momentos concentrados aplicados en los extremos. Esto provoca un diagrama de momentos momentos flectores que es constante. Y la pregunta finalmente es la curvatura de la viga. No me dice en qué punto de la viga, si es la curvatura aquí, si es la curvatura aquí o es la curvatura en qué sección. Nosotros sabemos que la curvatura es una función directamente relacionada con la deflexión de vigas y eso significa que de alguna manera nos está induciendo este enunciado a que hagamos un esfuerzo por conocer la deflexión de esta viga. Esta viga que para agregar más tiene un componente que el comportamiento a la tracción es diferente que el comportamiento a la compresión. O sea, dependiendo del signo del esfuerzo, va a haber un comportamiento elástico diferente. Esto, fundamentalmente, teniendo en cuenta que esto es una viga rectangular, nos tiene que hacer pensar qué tipo de ecuaciones necesitamos para poder escribir. Si nosotros partimos simplemente del tema de la curvatura de la viga y entendemos que dada esta carga en cualquier sección vamos a tener la misma solicitación, el mismo momento flector, vamos a tener la misma sección, entonces refrescando conceptos que tienen que ver con el análisis de la elástica, podemos recordar esta fórmula que está aquí, que no dice otra cosa que 1 sobre el radio de curvatura, o sea, este número que está aquí también recibe el nombre de curvatura. La curvatura o la inversa del radio de curvatura es igual al momento en esa sección dividido EI. Entonces, pensando en esta ecuación y yendo al ejercicio que estamos analizando, para poder resolver el problema tenemos que conocer el momento M,
que es dato del problema, tenemos que conocer, por otro lado, E, que tenemos dos valores, y tenemos que conocer la inercia. ¿Cuál sería el problema aquí? Al tener un comportamiento a la tracción diferente que a la compresión, no queda muy claro que este material realmente esté en su totalidad trabajando ni a la tracción ni a la compresión. Hay una zona de la sección que va a trabajar a la tracción, otra zona que va a trabajar a la compresión. Fíjense que todavía no hemos escrito una sola ecuación y estamos tratando de entender dónde poner la primera frase o la primera expresión para poder arrancar el problema. La idea es ir por un camino que nos lleve a la solución, y no de alguna manera evitar los tanteos innecesarios. Entonces, si entendemos que la realidad del problema implica que no tenemos un módulo de Young único, entonces lo lógico es pensar a esta altura de que estamos frente a un material que por sus características no es homogéneo, o sea, no tiene el mismo comportamiento en todas las direcciones. Depende evidentemente del signo de las tensiones. Entonces, podríamos aquí arrancar las hipótesis para poder resolver diciendo, y bueno, si consideramos la sección de este material como la sección de una viga de dos materiales, ¿qué me trae? ¿Qué información me trae esto? ¿Por qué? Porque por un lado, a lo que se refiere la pregunta del problema, que es la curvatura de la viga, para poder tener la curvatura de la viga, simplemente tengo que tener el momento que ya es dato, la inercia y también el módulo de Young. Pero mi problema, o nuestro problema aquí, es que ni sabemos qué inercia es la que tenemos que tomar, ni sabemos qué módulo de Young, porque tenemos una situación donde la sección está sometida a ambas solicitaciones. Entonces, vamos allá. Entonces, para empezar, siempre es importante entender que varias cosas en realidad estamos entendiendo aquí. Primero que nada, que en cualquier sección va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque este diagrama de momentos que está aquí, una vez que se traza, sigan acá esta información que está aquí, una vez trazado el diagrama momento flector, tenemos que el mismo es constante. Si esta fuera la sección de dimensiones B por H, porque el problema indica, vamos a subir un poco más arriba, el problema indica que la viga es rectangular, claramente. Entonces, tenemos una sección de dimensiones B por H, suponiendo un valor genérico de B y de H. Este es un ejercicio que no tiene números, es genérico. Y también vamos a suponer que el módulo de Young a la tracción es mayor que el módulo de Young a la compresión. Esto no es ninguna necesidad, el problema no nos trae esto como una condición, simplemente nos dice que son diferentes. Nosotros, para poder construir con una cierta homogeneidad todo lo que vamos a hacer, vamos a suponer esto. En realidad, vuelvo a reiterar, esto no tiene ninguna obligación, simplemente n es un número que es dividido otro, donde el numerador es mayor que el denominador. Eso significa que n es mayor que 1. Y estamos suponiendo que a la tracción este material tiene mayor oposición a la deformación. Si esta es la sección, esta zona por encima de la línea neutra va a estar sometida a compresión y esta zona va a estar sometida a
tracción. Siguiendo con el análisis, por ahora no miramos esta parte, vamos directamente a la ecuación que hemos traído de aquí. Entonces, esta ecuación la reescribimos aquí y el análisis que vamos a hacer es este cociente, que también es la curvatura, es lo que pide el ejercicio. M es dato. Si nosotros de alguna manera transformamos esta sección en una sección con un solo comportamiento, por ejemplo, todo el comportamiento es tal que el módulo de Young de toda la sección es igual al módulo de Young de la zona comprimida. Esto significa transformamos la sección a una sección equivalente tal que el módulo de Young de toda la pieza es el mismo. Dicho esto, si nosotros revisamos la posición de la línea neutra y esta es la sección transformada, claramente acá podemos deducir que la posición del centro de gravedad tiene que coincidir con la línea neutra, y esta posición del centro de gravedad también va a dar claramente la división entre la zona comprimida y la zona traccionada. Ahora, cuando miramos esta sección, estamos ya mirando una pieza homogeneizada por la técnica aprendida de la sección transformada, donde toda esta pieza se supone que es de un mismo material. Vamos a volver a esta ecuación y vamos a volver a estas expresiones que están aquí, pero antes vamos a revisar de nuevo esta ecuación, que es la que queremos utilizar para resolver el problema. Esta ecuación nos decía que la curvatura, o sea 1 sobre ρ, igual a m sobre e sub c y asterisco, donde ahora sí, haciendo el método de la sección transformada, tiene sentido colocar aquí el módulo de Young de la sección transformada equivalente y poner la inercia de la sección transformada. Aquí estamos combinando varios conceptos juntos, o sea, aunque parezcan ecuaciones simples y consideraciones simples, aquí realmente está envuelto conceptos muy importantes. El primer concepto es que si consideramos que el módulo de Young a la tracción es mayor que el de la compresión y nosotros estamos pretendiendo transformar la sección que trabaja a la tracción en un material que es el mismo que trabaja a la compresión, es claro que si el módulo de Young que está aquí es mayor que el módulo de Young que está aquí, necesitamos más material del tipo de material que trabaja la compresión para que tenga los efectos similares a lo que o que resista la misma forma que resistía o que resiste en realidad esta zona, que es originalmente de un comportamiento tal que el módulo de Young a la tracción es el que está aquí. Bien, entonces normalmente para hacer la técnica de la sección transformada se multiplica por n el ancho, y acá estamos suponiendo que el E sub t es mayor que el E sub c, por lo tanto n es mayor que 1, resultando que esta dimensión que está aquí es mayor que d. Entonces todo esto tiene mucha concordancia y nos va a ayudar a entender si esto tiene que agrandarse o esto tiene que acortarse. Vuelvo a repetir, si es que esto, el módulo de Young al cual quiero transformar, E sub c, es más blando, es más elástico, necesito más del material
por decirlo, material C, para poder resistir equivalentemente lo que resistía esta zona. Entonces, como conclusión, tengo que volverlo más ancho. Bien, el diagrama de deformaciones lo vamos a suponer que tiene esta forma, y esta evidentemente es la línea neutra. Bueno, dado esto, podemos seguir, y a partir de aquí la solución se vuelve un tanto ya mecánica. ¿Por qué? Porque si esta es la pieza que nosotros necesitamos calcular, ¿qué es lo que primero necesitamos calcular? Necesitamos calcular la posición de este centro, de este centroide, en función de estas características. Entonces, si este es el centro de gravedad, entonces el momento estático, fíjense acá, esta ecuación que está aquí, como explica la leyenda que está indicada, es simplemente el proceso de calcular el centroide G, tomando un eje de referencia en este nivel y haciendo toda esta sección, o sea, sumando esta parte más esta parte multiplicada por la distancia que está representada aquí en esta ecuación. Vamos a hacer el detalle para que quede más claro. El n por b, que es esto, por e, que es esto, es toda esta área, más esta distancia, que es h menos e, por esta distancia, es toda esta área. Entonces, toda el área total multiplicada por la distancia del centro de gravedad de toda esa área total es igual a la suma, o sea, n por b por e dividido 2, que está dado por esto, y lo mismo para esta zona, o sea, el área por la distancia de esa área, del centro de gravedad de esa área a la línea de referencia. Eso es esta ecuación que está aquí. Haciendo algunas simplificaciones, se llega finalmente a una ecuación de segundo grado que está aquí indicada, cuya solución nos arroja finalmente este valor que está aquí. Finalmente concluimos que E es igual a h sobre raíz de n más 1. En rigor, desde el punto de vista del análisis de este problema como un problema relacionado a viga de dos materiales, esto que está aquí resuelve esa dificultad de los dos materiales. Fíjense que E se puede obtener simplemente multiplicando h por un coeficiente que depende de la relación del el módulo de Young a la tracción dividido el módulo de Young a la compresión. Eso es un poco lo que se expresa aquí y se calcula ese valor de K. Esto en realidad es innecesario, no pide para desarrollar el problema, pero es útil para poder desarrollar la ecuación de la inercia de la sección transformada. Necesitamos calcular la inercia de toda esta sección respecto de la línea neutra, esta que está aquí. Y eso se calcula aplicando por Steiner. Se puede ver aquí la expresión que, simplificando, finalmente llegamos a esta ecuación que está aquí. Y llevando esta expresión de la inercia en la ecuación original que está aquí, concluimos que el radio de curvatura, la inversa de este radio es lo que pide el problema, es una función directamente de la inercia, del momento aplicado y de los módulos de Young a la compresión y a la tracción del material. Esto es lo que pedía el problema. Fijarse nuevamente que para llegar a esta ecuación, en realidad usamos conceptos de vigas de dos materiales y conceptos que tienen que ver con el análisis de la elástica. Además de estos dos conceptos, tuvimos que hacer un análisis
para entender en qué sección se daba lo que preguntaba aquí el ejercicio. Si aquí, aquí, aquí llegamos a la conclusión de haber analizado el diagrama de momentos, de que esto no tiene ninguna importancia porque todas las secciones se comportan igual. Entonces, estamos repasando rápidamente la batería de conceptos que tuvimos que echar mano para poder quitar y llevar adelante este ejercicio. Bueno, esta segunda parte del ejercicio vamos a hacer algo un poquito diferente. Hemos visto recién cómo resolver este ejercicio. Hemos discutido conceptualmente todos los elementos. Hemos visto las ecuaciones. Hemos visto la complejidad de las ecuaciones, la facilidad con la que se pueden cometer errores matemáticos. Y hemos llegado al valor final, entendiendo también que la interpretación de este resultado y la forma en que se expresa el resultado final es bastante importante. Ahora bien, del momento que uno entrega un trabajo, en este caso un ejercicio resuelto, pero el día de mañana puede ser un trabajo, una investigación o un trabajo como parte de los temas laborales normales, uno dice, y bueno, ¿cómo es evaluado esto a la persona que llega? En fin, esto ocurre en el periodo de la universidad y se da a través de la corrección de los exámenes. Normalmente esa corrección de los exámenes se hace utilizando varias técnicas. En este caso, yo voy a resaltar una de las técnicas que de alguna manera hemos buscado aplicarla en la corrección de los exámenes. Esto no es tal y cual, pero de alguna manera es la forma en que se recomienda pedagógicamente que se establezcan los criterios con los cuales un evaluador evalúe un ejercicio, un trabajo práctico, una exposición. A esto se le llama rúbrica. En el caso particular de esta rúbrica, pues hay muchos modelos de rúbrica. Hay rúbricas que te permiten corregir exposiciones orales, presentaciones de trabajos prácticos, exámenes escritos y otros. Hacer una rúbrica no es una tarea fácil, por eso normalmente los docentes y los que hacen en forma continua evaluaciones suelen aportar sus rúbricas en lugares donde se acumulan estas informaciones y uno finalmente termina eligiendo qué tipo de rúbrica podría serle más útil o menos útil. En este caso, esta es una rúbrica que estamos utilizando nosotros para poder evaluar algunos tipos de trabajo. Particularmente esta rúbrica entregamos en el último trabajo práctico y le pedimos a los alumnos que revisen lo que ellos mismos hicieron o lo que hicieron sus alumnos, sus compañeros alumnos, y que puntúen de 4 a 1, donde 1 es el peor de todos. Se puede ver eso por la descripción. El trabajo se ve descuidado, por ejemplo aquí, etc. En este caso dividimos la rúbrica divide la evaluación en orden y organización, terminología, matemática y notación, conceptos físicos utilizados y explicación. Fíjense que para cada una de estas categorías hay una recomendación, que lo que ocurre es que normalmente el evaluador se aprende estas categorías y va puntuando y generando una evaluación final para cada ejercicio o para cada cuestión que es evaluada. ¿Por qué es útil discutir esto en este momento con ustedes? Porque le dota
a ustedes de elementos para decir cómo es que el profesor está revisando o está puntuando mi trabajo. Y entramos, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con orden y organización. No, yo hice un trabajo ordenado. Vamos, por ejemplo, un momentito hasta nuestro trabajo. ¿Cómo ustedes podrían clasificar respecto del orden de esto? Tal vez sí, tal vez no, tal vez está más o menos ordenado, tal vez no. Pero ahí está la subjetividad también. Y cuando más claridad, cuando más sencillez, cuando más limpio y ordenado está el trabajo, obviamente el docente que corrige va a tender a poner más un 4 que un... y si encuentra un trabajo desordenado, tachado, que se pone un asterisco y termina una parte, termina en la otra hoja, obviamente que esto es difícil de leer y ya predispone a una mala calificación. Lo otro importante es que se observa normalmente el orden y la organización de lo que se escribe. Esto tiene que ver con la organización misma de las ideas al momento de estar expresando esto en la solución de los ejercicios, en la presentación de los trabajos prácticos, en la presentación de los exámenes. Así que es un tema importante. Lo otro es, que acá está puesto y lo solemos usar, es la terminología matemática y la notación. Y nuevamente fijémonos en los extremos. La terminología y notación correctas fueron siempre usadas haciendo fácil entender lo que fue hecho. Y por un lado. Y por otro lado, hay poco uso o mucho uso inapropiado de terminología y la notación. Esto ocurre normalmente cuando se hacen preguntas o se explican cuestiones en donde de alguna manera el alumno no maneja conceptualmente el tema y evidentemente con este ítem el evaluador detecta el buen uso o el mal uso de terminología. A veces el alumno puede pensar que está correcto lo que está haciendo, pero de repente un poco lo que ocurre cuando uno hace la redacción y la presentación de cualquier ejercicio y no lo lee una vez más por lo menos o dos veces más. Esto lo que hace es que cuando uno escribe de corrido algo, normalmente a veces se nos van palabras más, palabras menos, términos más, términos menos que no son los correctos, y eso evidentemente transmite poco dominio de la terminología y a veces inclusive permite ver si conceptualmente el alumno está entendiendo lo que hace. Un poco lo mismo respecto ya de conceptos físicos. La diferencia entre terminología matemática es que todavía no entra en la profundidad de lo que se preguntó o se está evaluando en profundidad en la evaluación propiamente, sino que se está viendo si el manejo de la matemática, la notación y los términos están bien puestos, porque esto es básico para que se pueda realmente desarrollar correctamente el ejercicio. Y finalmente está el uso de esos conceptos, en donde podemos ver otra vez los dos extremos. La nota mejor es la explicación de muestra completo entendimiento del concepto físico usado para resolver los problemas, versus la explicación demuestra un entendimiento muy limitado de los conceptos subyacentes necesarios para resolver el problema. Esto también es importante que se vea, que se evalúa. Y después este ítem puede o no ser usado en ciertos casos, pero en los casos de explicaciones teóricas donde se corrigen evaluaciones escritas, la explicación es muy importante porque cuando cuando el examen o la evaluación pretende que el alumno se explaye con un tema, la explicación,
uso correcto de terminología, notación, conceptos y el orden de las ideas hace que finalmente la explicación resulte simple o resulte poco clara, etc. Entonces, con esto concluyo en lo que es este punto que es importantísimo. Nosotros vamos a utilizar este semestre técnicas de rúbrica. Les pedimos que sean muy críticos, esto es privado, de alguna manera, cuando le pidamos a ustedes autoevaluaciones, no hace falta que ustedes, esto queda como algo para uso propio, no hay nota normalmente ni puntos, excepto el hecho de hacer el trabajo con responsabilidad. Pero el entrenarse con autoevaluaciones, hacer autoevaluaciones es una práctica sumamente importante y sumamente útil para el futuro profesional.